Gracias a todos por unirse. Es un placer para mí estar aquí. Quiero agradecer a Sara y a Ben y todo el equipo de Rayos contra el Cáncer. Quiero empezar hablando de los casos verdaderamente retadores que hemos visto en cáncer de cabeza y cuello. Quiero enfocarme en cánceres de tiroides, de laringe y cánceres de la cavidad nasal y los senos paranasales. Quiero decir que el cáncer tiroideo no es algo que veamos muy seguido. Constantemente estoy aprendiendo también. Y estos casos son muy retadores, especialmente cuando estamos tratando de discernir si podemos, digamos, salirnos con yodo radioactivo o si necesitan radiación de haz externo. Entonces, empecemos a hablar de cánceres de laringe. Voy a comenzar con una pregunta para todos nosotros. Cuando vemos un paciente con un cáncer de laringe localmente avanzado, ¿cómo decidimos la preservación de la laringe o una laringectomía de entrada? Entonces empecemos con una encuesta. Bueno, la mayoría responde 80%, un tumor que invade a través del el cartílago tiroideo hacia el tejido blando. Es la respuesta que más se ha contestado. Comenzamos con el pie derecho. Espero poder ver a más participantes responder para luego hablar de cada una de estas opciones. Es fantástico. La respuesta correcta es C. La indicación absoluta para una laringectomía de entrada son esos tumores T4 que no solamente van a la lámina interna del cartílago, sino hacia el cartílago tiroideo y hasta el tejido blando. Estos pacientes no es muy probable que tengan la energía funcional después de la radiación, por eso preferimos la cirugía de entrada en ellos. Las respuestas A y B ciertamente hablan de cánceres localmente avanzados, pero están hablando de enfermedad de nivel T3, los cuales se pueden tratar bien con terapia de entrada de radiación. Y para el seno piriforme también, bueno, aunque se extiende hacia la hipofaringe, esos pacientes son bien manejados de entrada con quimioterapia y radiación. Creo que a todos nos han enseñado eso. Es un tumor que entra al cartílago tiroideo es como contraindicación, pero hay otras contraindicaciones que les diré para la preservación de la laringe. Creo que la principal son los pacientes que tienen problemas de aspiración significativos como problema basal. La función deglutoria no está intacta y no les va muy bien con ella al momento del diagnóstico. Parece que no se recuperan tan bien estos pacientes después de una radioterapia de entrada, así que es una consideración eh, principal al hacer terapia de preservación laringea. Yo no hago, perdón, para no hacer terapia de preservación laringea, disculpen. Y cosas de las que pienso cuando hablamos de preservación de la laringe, como les mencionaba, la contraindicación, las contraindicaciones. Denme un segundo y déjenme ver. Como les decía, enfermedad T4, pero también hay evidencia emergente que no todas las lesiones T4 son iguales, quizás, y hay pacientes con enfermedad T4 de bajo volumen, donde sí, el tumor va hacia el cartílago tiroideo, donde se puede hacer radiación de entrada. Yo diría que enfermedad voluminosa es una contraindicación que comprometa la función deglutoria, es algo donde debemos pausar y pensar. Cuando hay compromiso de la vía aérea, el cual no es poco común que hagamos, por ejemplo, una traqueostomía de emergencia para la preservación de la laringe, pero hay compromiso de la vía aérea donde hay un tumor alrededor de la tráquea. Otra preocupación para ver si la preservación laringe es el camino correcto o no, o si deben recibir una laringectomía de entrada. Siguiente pregunta que tengo es, ¿qué cobremos para un paciente con la laringe intacta y con enfermedad localmente avanzada? Clínicamente vamos a cubrir la enfermedad gruesa. Si utilicemos una tomografía con contraste para la simulación o para la fusión, o si estamos utilizando una resonancia magnética o escáner PET, todas estas modalidades nos van a ayudar a contornear esa lesión gruesa.
Generalmente cuando pienso en estos pacientes, esta lesión se extiende mucho más allá de lo que podamos ver en las imágenes de manera clara. Y creo que la invasión de la grasa epiglótica y del espacio preepiglótica es algo muy retador, incluso para ver en una tomografía, especialmente si una sin contraste. Así que si tenemos resonancia magnética es excelente. Muchos de nosotros no tenemos acceso a resonancia en pacientes de laringe. Incluso les digo que en California no lo tengo siempre disponible. Por eso soy generalmente muy generoso cuando doy ese margen de volumen tumoral grueso en el orden de 5 a 10 milímetros. Cuando hay compromiso de ganglios linfáticos, ciertamente no hay invasión intracapsular y no hay márgenes anatómicos con esta parte visible en el escáner, pues puedo dar márgenes más generosos cuando hay extensión extraganglionar. A veces vemos pacientes o personas que quieren tratar un volumen menor hacia ese rango de volumen menor. Pero creo que una de las cosas que debemos tener en cuenta es tratar de cubrir toda la laringe, incluso si hay enfermedad focal que involucra los aritenoides y el pliegue epiglótico, tenemos que cubrir todo el resto de la laringe con ese volumen de dosis intermedio y tener en cuenta cubrir esa grasa periglótica y el espacio preepiglótico en esos pacientes. Si el paciente tuvo traqueostomía de emergencia, hay que cubrir el sitio y el estoma de la traqueostomía. Y dependiendo de la ubicación en la laringe, si tenemos un tumor supraglótico alto, queremos cubrir la vallécula. Y si hay tumores que van hacia el pliegue epiglótico o las aritenoides, queremos cubrir el seno piriforme en esas áreas porque va a estar adyacente a donde se encuentra la lesión. En términos de volúmenes ganglionares, tiendo a cubrir al menos la base ganglionar con una dosis intermedia y dependiendo de cuánto me preocupe, generalmente trato de cubrir los de ganglios de nivel 2 bajos, los de nivel 3 y nivel 4 superior con mi dosis intermedia. Todos los dosis electivos van a ser de volumen bajo. Y esto me ayuda mucho. Yo nunca cubro los ganglios de nivel 1A, los de 1B voy a considerarlo, especialmente si tengo un compromiso de nivel 2A muy anterior, pero incluso en la época moderna, cada vez más y más trato de no tratar los ganglios de nivel 1A en lo posible para poder librar las glándulas submandibulares. Los ganglios de nivel 2 siempre voy a cubrir y la pregunta que sigue es, ¿qué tan alto vamos a tratar los ganglios de nivel 2? ¿Me voy a detener en la parte superior de C1 o voy a llegar a C2, perdón, o hasta la base del cráneo en estos pacientes? Si hay lesión positiva para ganglios, siempre voy a cubrir los ganglios hasta la base del cráneo. Si no hay lesión gruesa, solamente hay compromiso del cuello lateral y no ipsilateral y no contralateral, me detengo en el proceso transverso de C1. Los ganglios de nivel 3 y 4 son el sitio primario de drenaje para cánceres de cuello. Estos siempre se deben cubrir. Para nivel 5 vamos a hablar de algo muy similar al nivel 2, la parte craneal. Si hay compromiso ganglionar ipsilateral, al menos cubro los ganglios de 5A para esos pacientes. Y los que no cubrimos de 5A en casi ninguno de los cánceres de cabeza y cuello que siempre cubrimos en laringe o hipofaringeos van a ser los de nivel 6 y 7, especialmente cuando hay un paciente con lesión laringe voluminosa con extensión subglótica. Para ustedes los que hacen laringoscopia con fibra óptica, si ven que hay enfermedad yendo hacia la subglotis y simplemente está colgando, por decir ahí, de los cuerdas vocales falsas o verdaderas, deben cubrir los ganglios de nivel 6. Si hay compromiso hipofaringe, por ejemplo, si tienen compromiso del seno piriforme, hay que cubrirlos de nivel 6. Y la indicación más común que yo tengo en mi consulta es un pacientes con ganglios de cuello muy bajos, por ejemplo, eh, un ganglio supraclavicular, yo voy a cubrir el nivel 6 en esos pacientes. Y por último, la traqueostomía. En California no vemos muchos cánceres de laringe porque nuestras tasas de tabaquismo son bajas, pero cuando sí vemos cánceres de laringe, lo vemos muy avanzados.
entonces no es poco común, incluso para un paciente en estadio 3 con enfermedad T3, que venga a la consulta requiriendo una traqueostomía de emergencia, lo que es algo que hacemos de manera rutinaria y es muy importante cubrir los ganglios de nivel 6 en esos pacientes. Y cuando llego al nivel 7 me refiero a la parte superior del mediastino hacia el arco aórtico y con compromiso de nivel 4 extensión subglótica y el ápice del seno piriforme. Si hay compromiso, debemos cubrir estas bases ganglionares. En cuanto a los ganglios retrofaringeos, casi nunca los cubro a menos de que alguien tenga una adenopatía cervical voluminosa y si ese es el caso, cubro los retrofaringeos y retroestiloideos en aquellos pacientes. Quiero compartir unos cuantos casos con ustedes. Es un postoperatorio de laringe, paciente con lesión T4A N3B, con enfermedad ganglionar con extensión extraganglionar. Pueden ver que es un tumor bastante grande, así que en la cirugía, un tumor de más de 7 centímetros con extensión extraganglionar, con invasión perineural y invasión del espacio linfovascular. Y podemos ver muchos ganglios involucrados, más de 16 de 80. Expresión extracapsular gruesa. A ese paciente tuvo una traqueostomía emergente antes de la cirugía. Cuando el paciente recibe eh, traqueostomía y disección ganglionar, hay que determinar dónde termina esa disección ganglionar. Generalmente van a disecar los ganglios supraclaviculares, sí, sacan la linge, pero los cirujanos nunca entran al mediastino superior. Tenemos que ser conscientes de que esto no es abordado quirúrgicamente en estos pacientes. Aquí les mostramos unas imágenes preoperatorias donde podemos ver lesión voluminosa de cáncer de laringe con la traqueostomía de emergencia. Podemos ver que toda la laringe está obliterada y la vía aérea también lo está, por lo que podemos ver por qué este paciente recibió de entrada una traqueostomía. Aquí fue lo que decidimos cubrir. El riesgo más alto cercano al área de márgenes cercanos y de extensión extraganglionar y el volumen de- se cubrió toda el lecho posoperatorio, el estoma y todas las bases linfoganglionares y el volumen electivo fue hacia el orden de 50 a 54 Gray, el volumen electivo. Esto fue lo que decidimos. A ver, eso fue lo que cubrimos, dado que este paciente tenía márgenes positivos, extensión extraganglionar, van a tener quimioterapia concurrente. A este paciente se le dio platino. Y aquí les voy a, digamos, a guiar con estos volúmenes. Miramos cánceres de la cavidad oral, es muy retador contornearlos, incluso para pacientes posoperatorios. Aquí no hay puntos de referencia anatómicos, especialmente si hay colgajos. Vemos que se vuelve un reto en saber qué vamos a cubrir. Aquí podemos ver comenzando en la parte superior tratando los ganglios de nivel 2. En amarillo vemos las bases ganglionares involucradas hacia el nivel medio del cuello con los ganglios 2A y a medida que vemos que vamos al punto inferior de la laringe donde debería estar la mandíbula, estamos cubriendo todo el compartimento central. Algo clave en los pacientes laringeos es que no vamos a librar el espacio cricofaringeo ni el esófago cervical. No hay forma de librar estas áreas sin tratar el lecho postoperatorio. Entonces no hacemos muchos tubos en G electivos para estos pacientes, pero para estos pacientes postoperatorios sí se les coloca un tubo en G, tubo de gastrostomía, perdón, durante el operatorio para tener en cuenta en las áreas de radiación. En estos pacientes vemos que cubrimos los ganglios de nivel 5A porque hay compromiso ganglionar extenso. Aquí se ve cobertura del nivel 5A con un bolus colocado, es el nivel la parte anterior y donde está el sitio de traqueostomía emergente. Si bajamos aquí, mirando hacia el cuello, aquí encontramos unas sorpresas. Soy un fan de contraste intravenoso en estos pacientes postoperatorios y esta es la razón. Aquí encontramos lesión gruesa justo en los ganglios de nivel 7A. Así que podemos ver que eso se contorneó en rojo y es algo que a lo que decidimos darle un aumento cuando vimos que hay enfermedad ganglionar gruesa en el mediastino superior.
Aquí les estamos mostrando planos sagitales y coronarios. Vemos qué tan inferior va la lesión, así que aquí hay que tratar y hacia el mediastino superior. Aquí vemos la lesión gruesa con contorno rojo, así que son unas sorpresas que nos llevamos en el posoperatorio, en el entorno posoperatorio de estos pacientes. Siguiente, hablaremos de una histología inusual, un carcinoma de células pequeñas de cabeza y cuello. Como sabemos, estamos acostumbrados a ver estos cánceres, pero pueden surgir en cualquier parte del cuerpo. Desafortunadamente, son más agresivos que los de células pequeñas pulmonares. Los pacientes que se presentan con carcinoma de células pequeñas de cabeza y cuello pueden ser ya sea en mucosa, en la orofaringe, la laringe, la hipofaringe, y ciertamente podemos ver cánceres de células pequeñas de las glándulas salivales y de la cavidad nasal y los senos paranasales. Generalmente no se puede manejar quirúrgicamente, como ya lo saben. Tratamos estos cánceres de manera muy similar a como tratamos los del pulmón. Así que el tratamiento primario va a ser la quimiorradiación. Generalmente vamos a utilizar cisitoposida o carboitoposida para la quimioterapia. Otra cosa que diré en estos cánceres de células pequeñas de cabeza y cuello es que son una de las pocas histologías que tienen propensión para metástasis cerebral, por lo que claramente es importante que hagamos una resonancia de cerebro para asegurarnos que no haya lesiones a distancia. Este paciente tuvo una lesión muy voluminosa, en este caso T4, recibió una traqueostomía emergente, muy similar también a los cánceres de células pequeñas del pulmón. Empezaremos con quimioterapia de entrada mientras esperamos a verlo y simular y planear a ese paciente. Podemos comenzar a darle quimioterapia de entrada. Ese fue el caso de este paciente. Y ya que las células pequeñas son muy sensibles, en este caso decidí hacer un pequeño descuento en la dosis hacia la lesión gruesa. Pueden ver unos márgenes muy estándares para cabeza y cuello, un contorneo de cabeza y cuello muy estándar como hablábamos para los casos previos, tratando todas las bases ganglionares involucradas. Y en este caso podemos ver que había mucho compromiso ganglionar, lo cual es clásico para células pequeñas, donde veremos ganglios linfáticos invadidos hacia todo el cuello y ganglios electivos hacia arriba y más allá. Aquí vemos una laringe intacta, donde tenemos la oportunidad de ver cómo se ven estos volúmenes. Y pueden ver que por la cantidad de lesión que había, empezamos muy alto, estos helioides, cubriendo la grasa preepiglótica. Podemos ver la lesión gruesa alrededor de las cuerdas vocales verdaderas, cubriendo toda la laringe y todo el compartimento central aquí, tanto la laringe como los ganglios anteriores. Pueden ver que son de nivel 3. Todos están siendo cubiertos con el volumen de dosis altas, ya que había lesión gruesa. Aquí podemos ver las partes del cuello electivas, yéndose a cubrir todo el resto de los ganglios de nivel 3 e incluso el 5A. Aquí podemos ver cómo se oblitera el cartílago. Vemos que es localmente avanzado, claramente. A ese paciente requirió traqueostomía de emergente para proteger la vía aérea y así podemos tener un sentido de estos ganglios. Vemos estos ganglios que van bastante inferior hacia el cuello del paciente. Me gusta mostrarles los volúmenes con las imágenes coronales y sagitales para que puedan tener como una imagen de qué tan alto o bajo tenemos que ir para cubrir el cuello electivo y qué tan bajo vamos para cubrir el mediastino de manera electiva en esos pacientes. Son campos muy grandes para nosotros como radiooncólogos al tratar, porque estamos tratando tanto la cabeza y cuello como la parte superior del tórax. ¿Tienen alguna pregunta de cánceres laringeos? Sí, tenemos dos preguntas. María pregunta, si tiene alguna consideración en la piel con traqueostomía para ponerle un bolus o no. Sí, absolutamente. Yo siempre pongo un bolus. Es gracioso. En la era del BMAT, cuando estamos haciendo arcos, la piel recibe una dosis muy alta. Y hay lugares donde quito el bolus o no lo utilizo porque sé que un plan de
terapia de arco volumétrico modulado porque van a recibir un 80% de la dosis de prescripción, pero las laringectomías y las traqueostomías emergentes son indicaciones en las que absolutamente comienzo con el bolus. No es poco común para que yo, después de 5 semanas más o menos, empiece a ver descamación seca hacia el área de traqueostomía, entonces yo le saco el bolus. Cubro el estoma, cubro el sitio de traqueostomía, pero retiro el bolus. Después de ponerle 50 Gray, más o menos, porque empiezo a ver mucha irritación cutánea en esa área, pero sí dejo el bolus. Y la otra pregunta es, ¿qué es lo que usted piensa respecto al PET para el contorneo del volumen? Del objetivo, perdón. Me gusta usar el PET. Siempre pienso como que es una imagen muy funcional que me muestra dónde está la lesión, no necesariamente me da detalles anatómicos, especialmente en cánceres avanzados, localmente avanzados de cabeza y cuello. El PET puede ser de mucha ayuda al detectar ganglios pequeños, que puede que no cumplan los criterios de la tomografía para ser patológicos, pero pueden mostrar captación y ciertamente para lesiones a distancia. Entonces yo hago el corregistro del PET, pero con torneo en el ATAC, ya que hay problemas de registro dependiendo de dónde estemos haciendo el registro. No sabemos si el equipo tiene acceso formal al registro, pero es mejor. A veces voy a encontrar que el PET no está en la misma posición que la tomografía de planeación de tratamiento y para las fusiones. Entonces a veces le digo a mi equipo que quiero dos fusiones distintas, una que esté alineada, digamos, hacia la mandíbula para tener los campos del cuello intactos y el otro campo alineado hacia la laringe para poder ver dónde está la captación en la laringe. Trato de confiarme más de la tomografía para el contorneo que en cualquier otra cosa, incluso que el PET. La otra pregunta es, ¿usted siempre utiliza el nivel 7 perivascular? Es una excelente pregunta. Para los cánceres en etapas tempranas, no solo trato la laringe, pero para muchos localmente avanzados de laringe, siempre trato de manera electiva los ganglios de nivel 7. Porque de nuevo, como les decía, a medida que nos damos cuenta dónde está ubicada la laringe, ahí están los niveles 3 y 4, los cuales son el área de drenaje primario. Así que el nivel 6 y 7 va a ser la primera línea de drenaje secundario. Y ahí es donde van a fallar la mayoría de pacientes si no cubrimos esas bases ganglionares. A ese es uno de los lugares donde soy muy liberal en cuándo debemos cubrir ese nivel 6 y 7. Yo siempre cubro el 7, incluso el 6. Para las indicaciones más pequeñas, yo cubro los ganglios predelfianos para ese tipo de pacientes. Puede continuar. Bueno, lo siguiente es cáncer de tiroides y aquí yo estoy para aprender de ustedes. Me encantaría que hagan preguntas. Quiero ver qué tipo de pacientes de tiroides ustedes ven o no han visto. Esta es una histología muy inusual de cáncer de tiroideo, llamado carcinoma de células de Hurtle, de una mujer que tenía este carcinoma diagnosticada hace muchos años, hace más de 30 años. En ese entonces recibió hemitiroidectomía sin terapia adyuvante. Y para que todos sepamos, estos carcinomas de células de Hurtle no responden al yodo radioactivo por lo general, así que no se les da, así ya, a diferencia de los carcinomas foliculares o papilares. Podemos ver un relapso muy tardío, hace, bueno, casi 30 años después, estamos viendo el relapso. Podemos ver recurrencia en el lóbulo contralateral con extensión extratiroidea y compromiso de ganglios linfáticos cervicales. Recibió una tiroidectomía total, una disección de cuello y había lesión en surco traqueoesofágico. Había invasión esofágica y traqueal. También extensión extratiroidea gruesa, como podrían imaginarse, también márgenes positivos, uno de 12 ganglios positivos, y la histología parece ser un carcinoma tiroideo papilar combinado con el carcinoma de células de Hurtle. Aquí los cirujanos no pueden sacar todo porque querían preservar el esófago. Entonces, si se deja cierta enfermedad a lo largo del surco traqueosofágico, pues no se puede retirar todo.
Este paciente era BRAF positivo, tuvo terapia anti-BRAF y, o sea, lo que quiere decir dabrafenib. Esa fue la terapia de entrada que recibió. Esto es para citorreducción. Tuvo su terapia sistémica con reducción y, de hecho, luego el paciente regresó para recibir otra cirugía. Tuvo una resección del compartimento central. El cirujano de tórax hizo una resección de mediastino superior. O sea, recuerden que los cirujanos de cabeza y cuello no pueden hacer eso porque necesitamos hacer una esternotomía para poder acceder al mediastino superior. Por lo que resecaron algo de enfermedad adicional. Fue una cirugía muy heroica, algo que no sucede aquí de manera rutinaria. Es algo muy difícil de hacer en la mayoría de lugares alrededor del mundo. Pero ahora tenía una resección de tipo R0. Y antes de que hablemos de las histologías diferentes, recuerden que los cánceres de tiroides que más vemos son los papilares y foliculares. Así que mi pregunta para ustedes es, ¿cuándo pensamos en agregar radiación externa, radiación de gas externo en estos pacientes? Muy bien, contestan enfermedad residual del compartimento central. Sí, y como pueden ver, es una pregunta mucho más difícil para todos nosotros, porque esa es la respuesta correcta. Para esos pacientes, las indicaciones clásicas, donde de manera rutinaria agregamos radiación de gas externo para cánceres postoperatorios, para, por ejemplo, ganglios positivos, márgenes positivos, extensión extraganglionar, yo no agregaría indicaciones para añadir este tipo de radioterapia. La indicación clásica es cuando tenemos enfermedad residual en el compartimento central. Esa lesión que sea una resección R2, donde dejamos algo de lesión, pero el sitio más común donde dejan esto es en el surco traqueoesofágico, para poder dejar un esófago intacto y que el paciente pueda tragar, al igual que la tráquea. Esa es la remisión más común que nos llega, pero les diré que incluso en estos casos muchos de nosotros no los ven, porque no es poco común que la mayoría de pacientes con cánceres diferenciados de tiroides, a los cuales vemos, están al momento de su segunda o tercera recurrencia o relapso. No los estamos tratando en el entorno de entrada. En los Estados Unidos hay cirujanos muy agresivos al tratar pacientes con enfermedad del compartimento central. Entonces, la mayoría de lugares no están viendo a esos pacientes, mientras que en MD Anderson sí los estamos viendo. Ahora quiero hablar que la radiación por haz externo es controversial. No hay libros que nos tengan esta información, pero depende de nosotros. Pensar cuándo vamos a utilizar radioterapia postoperatoria de manera rutinaria, ciertamente en cánceres tiroideos anaplásicos. Y a lo largo de los últimos 15 años, más o menos, ha habido cierto reconocimiento de esta histología nueva en cánceres de tiroides y en aquellos con cánceres de tiroides pobremente diferenciados. Estos suceden en una de dos situaciones. Ya puede, sea que sean de novo, que de entrada tienen un cáncer de tiroidea pobremente diferenciado, que no sea, que no se pueda diferenciar que si es folicular o de origen papilar, o la otra circunstancia donde vemos esta histología es alguien que ha tenido una historia de larga data de cáncer tiroideo folicular o papilar donde a lo largo de décadas se puede transformar en una histología pobremente diferenciada, donde las células ya no se sabe si son RAI. La supervivencia de a 5 años, que para esos cánceres es de cero, cánceres anaplásicos, sabemos que la mayoría de pacientes mueren al año o dos de diagnósticos. Para los que son pobremente diferenciados, sabemos que tampoco les va muy bien. La supervivencia a 5 años total está alrededor de 20 al 30%. Y la mayoría de esos les da lesión a distancia y mueren de ella. Así que es algo que tenemos que tener en cuenta. No es muy común, pero cuando los ven, si tienen duda, agreguen radioterapia de gas externo para evitar las fallas locorregionales, que son muy comunes en estos pacientes. Para cánceres tiroideos medulares, hablamos de utilizar radioterapia postoperatoria en pacientes de alto riesgo, similar para los de células de Hürthl.
donde usamos radiación de gas externo, ya que estos no tienen yodo radioactivo como opción de tratamiento. Y en cosas como cánceres tiroideos diferenciados, los tiempos clásicos, cuando vemos a esos pacientes, hablando de los pacientes que son R2 con enfermedad residual del compartimento central donde se deja lesión, las indicaciones múltiples después de las recurrencias secundarias, en que incluso cuando reciben una excelente cirugía, empiezo a pensar que deberían recibir radioterapia de gas externo, incluso cuando han tenido uno o dos cursos anteriores de esta, o incluso cuando hay lesiones que son refractarias, es cuando pienso en añadir radioterapia de gas externo. Y luego pienso en la desdiferenciación de cánceres que previamente fueron bien diferenciados. Por ejemplo, esa presentación secundaria de un cáncer tiroideo pobremente diferenciado. Ahí es donde pienso en agregar radioterapia. Aquí quiero mostrarles algo de la anatomía de la tiroides, para que tengamos como una imagen de los dos lóbulos de la tiroides con el istmo, uniéndolos, sus ganglios de nivel 6 anteriores a ella. Podemos ver la tráquea, el esófago. Aquí vemos el surco traqueosofágico, justo a lo largo de donde le estoy marcando. Es un lugar muy difícil para entrar anatómicamente y resecar. Aquí vemos una imagen del compartimento central. Aquí podemos ver nuestros músculos escalenos. El plexo braquial va a estar justo debajo de esta área. A veces el plexo braquial también puede tener porciones en el compartimento, en los campos del compartimento central del cuello. ¿Qué tratar en cáncer tiroideo? Lesión gruesa, donde tratamos de llegar hasta 70 gray. Es algo muy retador incluso para mí, llegar a dar 70 gray hacia allá, especialmente cuando hay lesión en el surco traqueoesofágico, da mucho estrés irradiar el esófago con 70 gray, me preocupa dejar al paciente con una cápsula de alimentación permanente, así que trato de llegar a 40, 50 gray cuando hay este tipo de enfermedad por esas consideraciones. También cuando hay márgenes positivos, extensión extraganglionar con 63 a 66 gray y tratar esos volúmenes de alto riesgo donde está el compartimento central de estos pacientes, incluido el surco traqueosofágico y con bases ganglionares centrales, también con 60 gray. Eh, un equivalente biológico de 50 a 54 gray en los volúmenes selectivos de bajo riesgo. Para el borde craneal de los ganglios cervicales, es algo controversial. Para la mayoría de pacientes no hay que llegar hasta la base del cráneo. A veces tratamos hasta el proceso transverso de C2 y lo que esto nos permite hacer, especialmente hacia un lado donde tenemos, es negativo para ganglios, es que podemos librar toda la glándula parótida de ese lado. Pero si hay compromiso ganglionar de ese lado, mi regla general es tratar a 1 o 2 centímetros más arriba de donde se encuentra la base ganglionar más alta involucrada para poder cubrir eso en estos pacientes. Aquí está ese paciente del que les hablaba con radioterapia adyuvante seguido por RAI. Aquí son los volúmenes de los que le tratábamos. En amarillo, el compartimiento central. En azul, los volúmenes de las bases ganglionares selectivas. Y en un paciente tiroidea, sabemos que debemos cubrir las 5A y 5B, porque se va a encontrar justo en el compartimiento central de sus pacientes. Vemos lesión gruesa en el surco traqueoesofágico. Me ayudé a delinear con una resonancia magnética craneal y caudal. Podemos darnos una idea dónde se encuentra la lesión, ya que es un área bastante complicada para nosotros contornear e irradiar. Desafortunadamente, este paciente tuvo enfermedad, lesión a distancia después de esto, pero es para darles una idea de hacia dónde estamos yendo para contornear a esos pacientes. Aquí les muestro unos volúmenes, comenzando a ver dónde cubrimos de manera muy superior este nivel 6 con esos ganglios. Aquí termina la laringe en el campo para aquí esa imagen para poderle dar un margen a esos pacientes. Y podemos ver el mediastino superior contorneando esas bases ganglionares. Así es como se ve esto. El punto clave que quiero señalar es que podemos librar las parótidas bilateralmente, están completamente fuera del campo de radiación al comenzar un poco más abajo en el cuello.
Solo traté unos cuantos centímetros hacia arriba, de donde había lesión ganglionar y librando la mayor parte de la cavidad oral, al igual que las glándulas parótidas. Luego quiero hablar de un cáncer de tiroides anaplásico. Este caso, quiero contarles que en los últimos 15 años que he estado tratando pacientes con cáncer de cabeza y cuello, no creo que haya tratado exitosamente un paciente a lo largo de 6 semanas de radioterapia adyuvante. Es, tiene muy pocas probabilidades y tratar a esos pacientes es muy retador. Lo que todavía no me convence es cuál es la secuencia de terapia de tratamiento en esos pacientes con cáncer de tiroides anaplásico. Hay unos donde se encuentra con radiación de frente, a otros recibe cirugía de entrada y luego quimiorradiación postoperatoria. Y podemos ver que la cirugía en esos pacientes tiene muchos problemas. Se deja lesión residual. Esto que está aquí es para que puedan tener una idea de qué tan agresivo es este cáncer. Y para los cánceres de cabeza y cuello, cuando pensamos en que se doble los tiempos, por ejemplo, malignidades clave como el linfomas de alto grado, como de células del manto o de Burkitt, se pueden duplicar en horas, donde la lesión, el volumen de la lesión se duplica rápidamente. En otros donde he visto esto en cosa de días es en cánceres de tiroides anaplásicos. Tienen un índice SCAI 67 muy alto. Son pacientes en los que nos preguntamos que dónde los vamos a tratar más allá de contornear y entregar la radiación. Son pacientes en los que yo pienso si son los que se benefician de AS diario. Son los que contorneamos y los estamos tratando más allá de las 6 semanas de lo que los tratamos. La radioterapia adaptativa tiene un rol muy importante en esos pacientes. Aquí les muestro uno de esos casos. Tenía mucha lesión residual dejada atrás. Aquí les muestro los volúmenes, que no son muy sorprendentes. Quería enfocarme en el compartimento central en esta charla, pero aquí podemos ver cómo trato la lesión gruesa en el compartimento central. La lesión gruesa vemos cómo va inferiormente hacia el mediastino superior. Recuerden que este es un caso postoperatorio, trataron de sacar el volumen, pero lo abandonaron muy rápido. No es poco común cuando ellos creen que pueden resecarlo, pero luego se dan cuenta que no pueden hacerlo. E incluso en esos pacientes, hacia la semana 5 ya han progresado fuera de mi campo de radiación. Así que no es poco común. Aquí es donde yo pienso que la radioterapia diaria de ascónico puede ser de ayuda. ¿Hay alguna pregunta con estos casos? Sí, doctor Paraga, hay muchas preguntas del público. La primera pregunta es, ¿cuál es la restricción para para el nervio laringio recurrente si utilizamos 70 Gray para la radiación? Una excelente pregunta. Yo sé que para todos los físicos médicos y dosimetristas, sé que las tolerancias de la plexo braquial y el laringio recurrente puede ser de 63, 66 Gray, pero es un gran problema. Sé que muchas veces nos salimos un poco y escucho que el equipo habla de la dosis del plexo braquial y de no ir más allá de 60 Gray, porque son muy conservativos y yo entiendo por qué lo son, porque los cánceres de mama, en estos cánceres la recurrencia locorregional no es un gran problema, pero para cáncer de cabeza y cuello, nosotros somos la modalidad primaria para la curación, así que yo aquí digo que la tolerancia es de 70 Gray. Para las plexopatías braquiales, voy a tocar madera y yo diré que no, generalmente no son muy comunes. Hay pacientes con documentación de plexopatía braquial 20, 30 años después en cánceres de mama, pero en cabeza y cuello no vemos eso. Parte de eso se debe a que quizás en muchos pacientes, especialmente con cánceres de cabeza y cuello no relacionados con virus de papiloma humano, viven hasta más años porque tienen riesgos competitivos. Son una cohorte mayor de pacientes que tienen que tienen tabaquismo como factor de riesgo, con cáncer de pulmón, y son unos casos claves donde no vemos ese tipo de toxicidades. Pero ahí es donde cubriría eso hacia la dosis total, no haría ningún descuento.
Gracias. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta. Para el cáncer medular, ¿usted recomienda la adyuvancia en esos casos? Sí, para los cánceres tiroideos medulares, ya que no reciben el yodo radiactivo, yo sigo unos principios clásicos de hacia dónde cubrimos recomendamos esa radiación postoperatoria. Digamos, en enfermedad T3, márgenes cercanos o positivos, o lesión residual, positivos para ganglios, invasión perineural, extensión extraganglionar. Ahí es donde pensamos en agregar radioterapia postoperatoria. Además, ahí es donde lo recomiendo. Otra pregunta, en pacientes con enfermedad voluminosa, cáncer tiroides papilar o folicular no resecable, se ofrece radioterapia radical. Pienso que una de las cosas de cáncer de tiroides diferenciados, si ponemos a alguien que no se puede resecar quirúrgicamente o que la recurrencia no se puede resecar, pienso que la radiación es una modalidad muy importante para el control loco regional. Pero a diferencia de otros cánceres de cabeza y cuello, como tratamos el cáncer, el tumor se reduce o se va, pero en cánceres foliculares tiroideos y papilares, ya que crecen tan lentamente, la radiación es tumorostática. Lo más importante es decirle a los pacientes que es que la meta de la radiación es arrestar la enfermedad donde se encuentra en ese momento. Pero la involución en esa consulta, en las series que vemos, es muy rara. Quizás 15 o el 20% van a tener involución de la lesión. Pienso que la radiación es muy importante de todos modos y en lugares donde hay acceso, por ejemplo, a terapia dirigida como el Lenvatinib, un TKI con inhibición, es el medicamento clásico que utilizamos para cánceres tiroideos diferenciados. Si sus pacientes tienen acceso a eso, pueden ofrecérselos. Pero con Lenvatinib, pues realmente no vemos que no causa involuciones, simplemente es tumorostática y tiene un gran número de efectos secundarios. Así que empiezo un paciente con Lenvatinib para ver 3 a 6 meses si hay involución o no, antes de hablar de radioterapia de gas externo, pero creo que esta radioterapia es una parte importante de la terapia de estos mismos pacientes. Y la última pregunta es, en patologías con pronóstico pobre, ¿qué es lo que usted piensa de acuerdo respecto a la cirugía parcial o una cirugía para lesión voluminosa? Buena pregunta. Pienso que para los cánceres tiroideos bien diferenciados, los cuales viven hacia el orden de 2 a 5 años, yo prefiero realizar la cirugía cuando sea posible. No hay literatura para respaldar eso, pero si tengo cánceres anaplásicos, yo me cuestiono todas las terapias y me pregunto para ver qué estamos haciendo. ¿Realmente estamos ayudando a estas personas o no? Y si la tiroidectomía es anatómicamente probable, y es un cáncer de volumen bajo anaplásico, entonces es posible que se les pueda hacer la cirugía y que tenga sentido hacerla. Pero, como decía, para muchos pacientes no es poco común que los cirujanos entren y abandonen la cirugía después de que ven lo que está pasando dentro del cuello del paciente. La pregunta se convierte en, ¿cuál es el tratamiento correcto? Incluso en la cirugía me pregunto, ¿el fraccionamiento estándar es la respuesta correcta? Probablemente no. Estos pacientes viven de 6 meses a un año. Entonces, darle 7 meses, 7 semanas de tratamiento en su departamento parece que es mucho tiempo. Aquí es donde pienso que el hipofraccionamiento es muy razonable. Darles, por ejemplo, 2,5 a 3 Gray por fracción y disminuir el curso de la radiación de 7 semanas a 4 semanas es muy razonable. Entonces es algo que todos podemos considerar. Muchas gracias. Continúe. Bueno, siguiente. Ahora, el doctor Ornelas tiene una pregunta. Puedes hacer la pregunta en español y nosotros podemos traducirla en inglés. Ok, yo me ha tocado tratar pacientes con cáncer de tiroides durante varios tiempos. Yo trato aproximadamente 200 pacientes con cáncer de tiroides al año. Y pues ves todas las variantes y todo lo que pasa. Y últimamente hemos estado notando con ciertos cirujanos que cuando nosotros damos un tratamiento de yodo,
y después damos un tratamiento de radioterapia en un periodo aproximado de 3 meses, los pacientes han tenido un mejor pronóstico. Incluso cuando el cirujano llega a necesidad, tiene la oportunidad de entrar a cirugía, ha tenido unas resecciones más completas y con un mejor pronóstico y menos morbilidad. Los pacientes anaplásicos en realidad es un reto, pero también con ellos el tratamiento sí se tiene que ajustar muy bien en tiempo, porque de cuenta, también hemos tenido situaciones que no responden al tratamiento de radioterapia, no responden a todo lo que se le hace, pero siempre es mejor la mayor parte que pueda resecar el cirujano para después darle el tratamiento subsecuente, ya sea con yodo o con radioterapia. Porque cuando quedan enfermedades muy voluminosas, a veces es muy complicado tratarlos. Entonces, eso que ustedes están mencionando, sí es bueno que si se le va a otorgar un tratamiento, un cáncer de tiroides, sí a veces es bueno darle primero yodo, después radioterapia en un periodo de 2 a 3 meses y posteriormente que termine el periodo de radioterapia, poder evaluar si es candidato a tratamiento quirúrgico y si ha tenido mejor pronóstico. Honestamente, hemos tenido pacientes con una lesión de aproximadamente 10, 15 centímetros y hemos seguido este proceso de primero yodo, luego radio y hemos llegado a tener resecciones completas con bordes negativos. Ya, es más una reflexión, ¿no? Doctor Parag, hi. Yeah, you understand? You have a translation of the question? Or? Of giving iridium 131, and then external beam radiation. No, so 2 or 3 months later, yeah. it's such an institutional practice. I actually Esa es una práctica institucional, creo que es una estrategia fantástica. Si podemos lograr que los cirujanos y endocrinólogos accedan, podría ser que para muchos de nuestros pacientes con características de alto riesgo para cáncer tiroideo diferenciado con enfermedad pues, central compartimental, con una reacción R1, estamos empujándolos hacia esta terapia, donde comenzamos terapia con yodo y luego radioterapia con ACE externo meses después. Me parece que es un acercamiento que tiene mucho sentido. Es bueno de manera, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista radiooncológico, dar el yodo, el iridio 131 para poder dar el contraste después, porque si no va a haber problemas con el iridio. Creo que es un acercamiento entonces fantástico. Inherentemente creo que esto puede funcionar. Tiene sentido dar radiación y añadirla para el control locorregional de sus pacientes. Para que esto funcione, donde tenemos, por ejemplo, volúmenes muy altos de cáncer de tiroides en UCSD, especialmente en pacientes en sus 30 y 40. Esa son la demografía más común, mujeres de 30 a 40 años con cáncer tiroideo bien diferenciado. Bien diferenciado. Ahí es donde es difícil, digamos, proponer la radioterapia con ACE externo cuando están recibiendo el I-131, pero yo soy un proponente muy grande de esto, donde digamos, por ejemplo, hagamos un curso más de iridio 131 y luego sigámoslo con un curso de radioterapia. Si tenemos un cáncer medular de estadio 4 con metástasis a pulmón, con gran actividad tumoral en cuello, con disfagia, pero tienen ECO 1, un buen desempeño del estado. Se trata en el contexto paliativo, con hipofraccionamiento, pero se incluye la masa o los ganglios también. Eso es una charla que se debe agregar en tratamiento paliativo en los próximos años, porque eso es uno de los casos más retadores que trato.
Para cánceres de cabeza y cuello oligometastáticos, ya sea de tiroides o no, pienso que el control locorregional se convierte en algo tan importante que pienso que la radiación locorregional agresiva es la respuesta correcta. Hay dos preguntas, responderé las dos. Una es, ¿qué tipo de dosis doy? ¿Dosis con intención curativa o paliativa? La línea se vuelve, se borra. Pienso que para ese tratamiento en alguien que tiene buen estado de rendimiento y una enfermedad metastásica de bajo volumen es tratar con un hiperfraccionamiento paliativo. Pero quiero decir, biológicamente va a estar muy cerca de 70 Gray de 35 fracciones. La pregunta se vuelve, para la radiación ganglionar electiva de esos pacientes, creo que es la parte más difícil. Lo baso en la histología y la expectativa de vida que tienen, ya sea que agregue el cuello de manera electiva o no. Tengo un paciente neuroendocrino muy agresivo con una lesión que llega hacia la base del cráneo, hacia el cerebro, y con una sola metástasis pulmonar. Y esta semana tuve la misma pregunta, ¿qué voy a tratar y qué tan alto lo voy a hacer? Y como era un tumor neuroendocrino, el riesgo de metástasis que no era tan alto, terminé tratando los ganglios electivos con alguna dosis. Y lo que me gusta de las fracciones de 2.5, 2.7 Gray es que se puede hacer en SIB, tratar el cuello hasta 40, 45 Gray de dosis, que es una muy buena lección para la lesión microscópica. Muchas gracias, Parag. Volviendo a la respuesta que usted nos dio anteriormente, dosis utilizaría usted para la estrategia de combinación con yodo y el IBRT? Y luego escuchamos al doctor Ornelas porque esta es una pregunta que ya tenemos en el chat. Doctor Ornelas, ¿quiere comenzar? Dr. Nellas, we can listen you right now. Can you repeat me the question, please? ¿Cuál es la combinación o la estrategia de dosimetría o de dosis que usted utiliza cuando hace la combinación con el yodo y radioterapia externa? Now we only use the normal hyperfractionation, no, ahorita yo estoy utilizando el fraccionamiento convencional, porque ahorita es de inicio utilizar el fraccionamiento convencional para evaluar la respuesta que estábamos teniendo, para después poder pasar a los hipofraccionamientos. Ahorita la dosis que yo estoy utilizando es una dosis de 70 en 35. Se está dando 54 grays de manera inicial, donde se utiliza la zona ganglionar y la región tumoral, y después se lleva a 70 grays la zona donde se encuentra la región tumoral. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Lo que nosotros hemos notado en estos pacientes es que cuando nosotros damos un tratamiento de este tipo, cuando lo damos a los 3 meses, la tiroglobulina tiene un nivel menor que cuando este tipo de tratamiento se da a los 6 meses. La tiroglobulina tiene un valor mayor. Por eso fue la opción, nosotros primero dimos el tratamiento a los 6 meses y observamos que sí, la tiroglobulina en un paciente con cáncer bien diferenciado, digamos que se establecía en un nivel, pero cuando vimos que dimos el tratamiento a los 3 meses, vimos que este nivel al cual la tiroglobulina era menor que se daba a los 6 meses, y eso afecta en el pronóstico de un paciente. ¿Y Doctor cuánta de dosis yodo. de yodo? Nosotros en la primera dosis del paciente, cuando es un paciente que se cumplen los requisitos, que no tiene tomografía, ni tiene ningún otro tratamiento que se haya utilizado yodo o algún estudio, la primera dosis que damos es de 150 milicuris. Y las dosis, si el paciente llega a hacer algún tratamiento subsecuente, entonces ya las dosis las utilizamos en menor dosis del tamaño que se le da. Se puede dar una dosis de 100 y el paciente puede tener un control de 2 a 3 años, o incluso hasta mayor tiempo, dependiendo del paciente. Doctor Parag,
You can switch over to the English channel. Yeah. Okay. Okay, thank you, Dr. Ornelas, for the explication. We can continue. Sir, but maybe Parag can give us his answer as well. Okay, okay. Dr. Parag, Dr. Ornella said that they use before the radiation therapy approximately 150 jod therapy previously to the dose of radiotherapy, and he used two volumes, 70 grade and 54 grade to the elective nodes. Yeah. Yeah, great. Yeah, so typically, exactly, the RAI doses are somewhere between 120 and 160 millicuries for Yes. patients. And so I think that we use very similar doses for RAI. The timing, I'm actually curious, I think it's nice to wait 3 months. I think that makes sense for a differentiated thyroid cancer to wait a little bit to allow them to recover from the acute side effects of RAI. Creo que los efectos electivos para la radioterapia con yodo, de este modo, para tener en cuenta las dosis de radiación externas, debemos ser muy conservativos con la dosis para enfermedad externa, especialmente en cánceres de tiroides bien diferenciados. Nos debemos sentir cómodos deteniéndonos en 64, 56 a 66 Gray, por lo que 54 Gray tiene mucho sentido al momento de tratar a sus pacientes. Como decía el doctor Arnelas, creo que lo clave es ser muy comprensivos al irradiar los volúmenes correctos para pacientes en estos niveles y tratar el compartimiento central y los niveles 6 y 7 en esos pacientes. Muchas gracias a todos. Excelente aprendizaje. Es excelente escuchar esto de alguien que hace esto mucho más que de lo que nosotros lo hacemos. Y terminaremos hablando de cánceres de senos paranasales. Son malignidades con más de una docena de histologías que se pueden ver. Tendré una encuesta, donde quiero hacer una pregunta, porque cuando estaba pensando en este caso, me surgió. Es un paciente con un carcinoma neuroendocrino que involucra las senos paranasales, el seno esmoideo, el seno maxilar y la fosa craneal anterior, o sea, entrando hacia la base del cráneo. Y por el compromiso anatómico recibió una resección R2. Este caso ya tiene varios años, incluso ya hemos cambiado el acercamiento que tenemos a esos pacientes, pero hablemos primero del paciente y luego discutiremos eh, qué es lo que hacemos el día de hoy. Tuve un carcinoma neuroendocrino, se inició con quimioterapia mientras empezamos a evaluar y simular al paciente. Tuvo un par de ciclos de cis más etoposide. Luego recibió quimiorradiación como terapia adyuvante. Y el problema con este paciente, la complejidad es dónde se encontraba el área con lesión residual, lo cual dificultaba mucho ingresar todas esas dosis con un plan de radiación externa. Es una de las cosas que quería hablar. Cuando vemos estos casos con, digamos, lesión muy voluminosa, con lesión T4 hacia la base del cráneo, la fosa craneal anterior o el seno cavernoso, a menudo, especialmente si son negativos para ganglios, empezamos con un plan de entrada que requiere entrar con una dosis que queramos que los ganglios selectivos reciban. Es un plan tipo SIB, donde quería tratar los ganglios selectivos hacia un equivalente de 54 grays y luego un SBA de 2 gray a 60 gray. En estos pacientes, especialmente los neuroendocrinos, me gusta el acercamiento donde podemos una tomografía interina intermedia a lo largo de la semana 3 a 4 para ver si hay involución, porque sabemos que esos cánceres responden muy bien a la radiación y si podemos ver que haya involución, usarlo a nuestra ventaja para hacer como darles un aumento a esos pacientes. Sí tengo una pregunta aquí, es una encuesta para todos ustedes. ¿Cuáles son las histologías más comunes para tumores de las glándulas salivales menores, de la cavidad nasal y los senos paranasales? Una excelente pregunta para todas las personas que están entrenando. Es una pregunta muy común. Como todos ustedes saben, los carcinomas mucoepidermoides son los más comunes
de las glándulas salivales. Pero en las glándulas salivales menores, de hecho, esos son los carcinomas adenoquísticos, son mucho más comunes. La respuesta correcta es la B para estos pacientes. Así que el mucoepidermoide muy común, pero no tan común como los carcinomas adenoquísticos. Quería hablar de los senos paranasales. Tienen una anatomía muy compleja. Yo sé que sus pacientes, en ellos, el reto es con ellos como radiooncólogos, es cuando vemos invasión orbital y periorbitaria. En esta ubicación, la diseminación perineural es muy común y es por eso que esos tumores terminan con compromiso de B2, la rama maxilar del miotrigémino, muy común que se encuentre comprometida. Luego, para el drenaje linfático, para los senos paranasales, tiende a ser menor de lo que vemos en un cáncer de mucosas, cabeza y cuello. Entonces, a menos que el tumor se disemine hacia la cavidad nasal, la nasofaringeo o la piel, no es poco común que veamos pacientes en presentación de T4 al inicio sin compromiso ganglionar. Y en términos de qué debemos cubrir, depende de la ubicación, de dónde está la lesión, un poco de la histología también. Son las dos cosas que tengo en cuenta. ¿Cuál es la histología del tumor? Si sé que alguien tiene un carcinoma adenoquístico, soy, me preocupo por cubrir las vías perineurales y cubrir la ubicación de la lesión gruesa. Entonces, si cubrimos el seno maxilar, ciertamente vamos a cubrirlo completamente en el entorno postoperatorio y cubrir todo el lecho operatorio. Hay que cubrirlo inferiormente hacia la maxila y el paladar duro, hacia la placa cribiforme. Y recordemos que hay que cubrir la porción ipsilateral de la cavidad nasal, hacia el septo nasal. Y posteriormente cubrir la fosa palatina y ser muy generosos en la fosa infratemporal. Y como les decía, dependiendo de la histología, ya sea neuroendocrina o adenoquística, me voy a concentrar mucho en cubrir esa vía nerviosa de B2. En el seno etmoides es un reto muy grande porque tenemos que cubrir toda la placa cribiforme. Hay que cubrir cierto volumen hacia el seno frontal, dándonos cuenta de que no haya violación o infracción del seno. De manera inferior hacia las conchas nasales inferiores. Recordemos que hay que cubrir entonces también la cavidad nasal. Y luego lateralmente vamos a ver que al cubrir hay que cubrir la cavidad nasal, el seno etmoides y el seno maxilar ipsilateral. Y posteriormente se trata de cubrir los senos esfenoidales y el primer echelón para las ubicaciones del etmoides son los ganglios retrofaringeos, para tener en cuenta que hay que cubrirlos. Aquí les muestro estas imágenes para que tengamos en cuenta la anatomía y dónde se encuentra cada cosa. La base del cráneo y los forámenes de los nervios craneales se vuelven muy importantes. Aquí vemos cómo ingresa por el foramen rotundo, la fosa palatina. Y aquí nos damos cuenta por qué tenemos que cubrir esto de manera generosa. A medida que cubrimos los senos, también estamos cubriendo esa pared medial de la órbita, lo que hace que sea anatómicamente retador para nuestros colegas físicos y dosimetristas. Al darles un plan cuando les damos esa área, les pedimos que libren el globo ocular, la retina, el nervio óptico. Y aquí también les muestro la fisura orbitaria superior. Y les quería mostrar los forámenes que juegan un papel en esos pacientes. Por ejemplo, la fisura orbitaria superior, la fosa ptergopalatina, el foramen oval, etcétera. Este paciente les muestra unos volúmenes de manera generosa, cubriendo el seno frontal. Aquí también estoy cubriendo cierta parte de la dura. Con naranja vemos para la parte residual de la lesión. Y aquí nos damos cuenta cómo son unos volúmenes bastante grandes. En amarillo es el hecho postoperatorio, en naranja donde hubo lesión residual, magenta es mi volumen electivo. Y aquí podemos tener como una cierta imagen de cómo se ve esta enfermedad, esta lesión. Aquí había compromiso de la cavidad nasal anterior. Aquí cubrimos los ganglios orofaciales en adición a cubrir
los ganglios de nivel 2 y también de nivel 1. Entonces es una radiación muy integral, ganglionar muy integral. Aquí vemos una vista sagital con los volúmenes electivos. En magenta encontramos donde se encontraba el lecho operatorio y en amarillo es donde había lesión residual que fue dejada en este paciente. Ahora, en estos pacientes lo que sucede es que inicialmente voy a dar 60 Gray y luego les voy a dar un aumento con un equivalente biológico de 70 Gray y estoy creando dos volúmenes, uno intracraneal donde hay lesión, el amarillo es donde hay la lesión y el rojo es como mi volumen de blanco de planificación completo. Aquí esencialmente estoy dibujando la línea en la base del cráneo, donde decidí tratar con un aumento estereotáctico. Hubo una tomografía a repetición en la semana 5 que recibió después de recibir su radiación de 60 Gray. Aquí trabajamos muy de cerca con nuestro equipo de físicos para que nos den unas tablas de tolerancia de EQD2 muy estrictas de tolerancia para que la dosis... per- No, disculpen, esta es la parte inferior que está recibiendo 2.5 Gray por 4 y la parte superior, o sea, la intracraneal, 1.8 Gray por 4. Pero basamos esto en las tolerancias. En este caso, la dosis estuvo basada completamente en la parte intracraneal, en proteger el nervio óptico, proteger la retina y el globo ocular en el cerebro. Por eso es que esta dosis se ve así. Y aquí en el plan estereotáctico para el aumento es donde pienso que utilizar esos planes que den, digamos, la dosis que se pueda librar en su mayoría es lo ideal. En 2024 yo trataría esto de manera completamente diferente. Para cánceres sí, seno nasales no diferenciados y para los cánceres neuroendocrinos, el patrón de práctica, al menos en los Estados Unidos en los últimos 5 años, ha evolucionado, al menos de acuerdo con las series de MD Anderson. Comenzamos con quimioterapia neoadyuvante de entrada en esos pacientes. Si es un paciente con cáncer neuroendocrino, recibe cis-etoposide. Si es un paciente con un SNOC, recibe cisplatino y gemcitabina con 2 ciclos de quimioterapia de entrada. Y luego les volvemos a realizar imágenes con tomografía y resonancia después de esos 2 ciclos de radioterapia. Si hay respuesta parcial o es mejor, continuamos con quimiorradiación adyuvante de entrada. Si no hay respuesta, entonces la enfermedad progresa o se mantiene estable, entonces enviamos a estos pacientes a cirugía. Puedo enviarles a ustedes la serie de MD Anderson más tarde. De hecho, debía haberla puesto, pero vemos que tiene mucha concordancia con cómo responden los pacientes con la quimioterapia, eh, radioquimioterapia de entrada sin cirugía. Y los que no responden sí cumplen los requisitos para cirugía. Entonces hay que considerar esto en estos pacientes cuando vemos cánceres localmente avanzados en los senos paranasales.